Comenzamos entonces esta lección divina del cuarto domingo de Cuaresma. Y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, invocamos al Espíritu Santo, que siempre, para todo, pero también para poder escuchar y entender la palabra, necesitamos al Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu, ven Espíritu. Ven Espíritu, ven Espíritu. ¿Y qué le pedimos al Espíritu? Pues que infunda su gracia en nuestros corazones, y le pedimos que abra nuestros ojos a la luz, para que, en expresión de Santa Teresa, andemos en verdad, delante de la misma verdad. Ven Espíritu, 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 ven Espíritu. Bueno, y como solemos decir siempre, para todo en la vida hay que tener motivos para hacer las cosas. Tener motivación es muy importante. Entonces, como motivación hemos escogido 3 textos. Uno de Santa Teresita, Teresa del Niño Jesús. Fijaos qué maravilla, cómo ella hacía lección divina, aunque no lo llamara, cómo hacía lección divina. Dice ella: tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio. Poner los ojos en el Santo Evangelio. ¿Para qué? Para respirar los perfumes de la vida de Jesús y saber hacia dónde correr. Bueno, precioso esto. Tengo que poner los ojos en el Santo Evangelio. No solo escuchar, sino poner los ojos en el Evangelio para respirar los perfumes de Jesús, de la vida de Jesús, y saber hacia dónde tengo que correr. ¿Os gusta este texto de Teresita? Precioso. Bueno, el segundo, de otra mujer grande, Edith Stein, carmelita, mártir, judía, convertida. Bueno, ¿qué dice ella? Dice, ¿cómo entiende ella la lección? Dice, quien medita incesantemente los evangelios y se adentra con alma amorosa en las obras y palabras de Cristo, por tanto, quien medita asiduamente el evangelio y se adentra en las palabras y en las obras de Cristo, ¿qué es lo que pasa? Pues lo que pasa es que estas palabras de Cristo se transforman en parte de uno mismo, se transforman en nosotros y se transforman en una fuerza viva que actúa continuamente en nosotros. Por lo tanto, muy fuerte esto, ¿verdad? Quien
esto que estamos haciendo nosotros de la lección, esto logra un fruto precioso, que es que la palabra se transforma en parte de nosotros, de tal manera que podemos decir con San Pablo, ya no soy yo quien vive, sino que es la palabra la que vive en nosotros. Y en una fuerza viva que actúa constantemente en nosotros. Y la tercera frase de motivación es del Papa Francisco, que dice: el Evangelio es el mensaje más hermoso que tiene este mundo. Bueno, son estas frases que dice el Papa, pero que realmente esto es para pensarlo, ¿verdad? Lo que él dice. El Evangelio es el mensaje más hermoso que tiene este mundo que tiene tantas cosas bellas, pero lo más bello, lo más hermoso es el Evangelio. Bueno, pues con este texto de Teresita, de respirar los perfumes, de mirar con atención las palabras, este texto de Edith Stein, de penetrar, de dejar que penetre la palabra en nosotros, y con este texto del Papa Francisco pasamos a decir algo sobre el contexto de este texto que vamos a escuchar, que vamos a proclamar. El texto es Juan 3, 14, 21. Bueno, y entonces este texto del Evangelio de Juan es la segunda parte del diálogo que tiene Jesús con Nicodemo, o que tiene Nicodemo con Jesús. Este diálogo está narrado en el capítulo 3 del Evangelio de Juan. Bueno, pues aquí tenemos la segunda parte. Ya sabéis que Nicodemo fue a verlo de noche, porque la situación de él era de noche. Y su noche se convirtió en una luz. En la noche de Nicodemo, que simboliza la noche de la humanidad, la noche del judaísmo, se encendió una luz. Y esta luz es la que vamos a celebrar de forma gozosa y radiante en la vigilia pascual. Por tanto, es la segunda parte del diálogo de Jesús con Nicodemo cuando éste fue a visitarlo de noche. ¿Y qué encontramos aquí? Bueno, pues Juan tiene una mirada contemplativa. Es capaz de penetrar en los acontecimientos de una forma muy profunda, como hacen los contemplativos. Bueno, y esto lo hace en todo el Evangelio, pero también aquí. Entonces, sin hablarnos de cruz, de muerte y resurrección, con su mirada contemplativa nos va a hablar de estas cosas tan profundas, ¿verdad? Y nos va a decir que la vida consiste en optar por la luz o por la tiniebla, en optar por creer o por no creer, en optar por la vida eterna o por la vida que es muerte. Bueno, entonces de esto vamos a encontrar muchos elementos en este texto. Bien, y dicho esto, después de invocar al Espíritu, después de tener una motivación y de recordar el contexto de este Evangelio, vamos a escuchar, nuestro hermano Julio va a proclamar el Evangelio de este día. Juan 3, 14, 21. El Señor esté con todos vosotros. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna.
porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su unigénito para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Hermanas y hermanos, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues como acabamos de escuchar, este es el estilo del evangelista Juan. Por eso este evangelio, que hemos repetido muchas veces, quizás no nos resulte tan conocido como otros evangelios en los que se relata una curación o un mensaje. Bueno, este es el estilo de Juan. Nosotros vamos a intentar penetrar en este evangelio que nos acerca a la celebración de la Pascua. Fijaos, el primer domingo hablamos del desierto, de las tentaciones, y comentamos aquello. El segundo domingo hablamos del monte, subimos al monte, donde se produce la transfiguración, la luz. El tercer domingo, que fue el domingo pasado, entramos en el templo para descubrir el templo vivo de Jesús y para descubrir también que todos nosotros somos templos del Espíritu Santo. Bueno, pues en este domingo, en esta lección divina, entramos en la noche. Y entrar en la noche significa entrar en la luz, en la experiencia de la luz. Y vamos progresando, caminando hacia la Pascua, porque de lo que se trata es de que celebremos con gozo la Pascua. Bueno, entonces, ¿cómo comienza este evangelio? Dice, en aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo. Como hemos dicho, esta es la segunda parte del diálogo de Jesús con Nicodemo. Bueno, Nicodemo había ido a ver a Jesús de noche, porque quería saber quién era este que hablaba de esa manera, ¿verdad? Bueno, y entonces, de noche, quizás también para que no lo descubrieran los otros fariseos, acudió a ver a Jesús. Bueno, y Jesús le dijo una cosa sorprendente. Le dijo a Nicodemo, Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y entonces Nicodemo pues empezaba a cavilar. Pero ¿cómo puede uno nacer de nuevo siendo viejo? Y Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. ¿Y qué es eso? Pues eso es que tienes que nacer del Espíritu. Tienes que recibir la vida nueva de Dios. Esto es nacer de nuevo. Entonces, como continuación de este diálogo, vienen estas palabras. Bueno, ¿y qué significa esto? Que nosotros no podemos darnos vida para nacer de nuevo.
Uno no puede darse esta vida. Entonces, la vida nueva siempre es dada, siempre es un don, siempre es un don. Por eso nosotros lo que tenemos que hacer es recibir este don. Dios es el que da la vida y a nosotros nos toca recibir este don. Y este nuevo nacimiento se logra cuando acogemos el don de Dios y cuando nos dejamos hacer por este don de Dios. Esto que refleja este texto ya lo dicen otros textos de San Juan. Por ejemplo, el Evangelio, en el prólogo de San Juan, se dice: la palabra les dio poder de hacerse hijos de Dios a los que creen en su nombre. La palabra es creadora, pero nosotros tenemos que darle el sí, tenemos que abrirle la puerta. Y abrir la puerta al don de Dios es lo que llamamos fe, cuando confiamos en Dios. Y también otro texto de la primera carta del apóstol San Juan, que dice: todo el que cree que Jesús es el Cristo, todo el que cree ha nacido de Dios. Por tanto, estamos en el diálogo de Jesús con Nicodemo, donde se habla de un nuevo nacimiento. ¿Cómo puedo yo nacer de nuevo? Bueno, pues puedes nacer si acoges el don de Dios. Y sigue el texto. Dice: lo mismo que Moisés elevó la serpiente en el desierto, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Bueno, hemos dicho que la vida es un don de Dios. Nosotros no podemos darnos la vida eterna. Y, por otra parte, a este Dios le duele la muerte del hombre y quiere hacer algo. Este Dios quiere hacer algo. Bueno, ¿y de qué habla este texto de San Juan? Pues habla de una experiencia que tuvo el pueblo de Israel en el desierto. Cuando salieron de Egipto, de la esclavitud, empezaron las murmuraciones y las dudas y las quejas, porque la vida del desierto era dura. Entonces empezaron a decir: ¿por qué nos has hecho salir de Egipto? Aquí no tenemos nada para comer. Y ese pan, el maná, ya no resulta ya cansino. Todos los días maná, maná, maná. Entonces, ¿por qué nos has hecho salir de Egipto, donde teníamos otras cosas para comer? Bueno, el pueblo expresa dudas, expresa quejas y rechaza a los que le han invitado a salir, en concreto a Moisés. Bueno, esta situación de queja, de lamento, produce la muerte, porque cuando uno se queja, cuando uno expresa este malestar, es que se está muriendo, ¿verdad? Porque no encuentra respuesta a lo que le pasa. Bueno, entonces muchos están muriendo y esto le duele a Dios y lo expresan de una manera muy gráfica. Dice que la serpiente picaba a aquellos que se quejaban y que dudaban y les hacía morir. Y entonces a este Dios amigo de la vida, pues le dice a Moisés: construye un símbolo y pon en este símbolo una serpiente, de tal manera que quien mire la serpiente será curado. Y en efecto, todo el pueblo de Israel, cuando estaban aquejados por el mal, miraban la serpiente y quedaban curados. Bueno, entonces el texto dice: lo mismo que. ¿Por qué dice lo mismo que? Porque ahora estamos en otra situación.
Estamos en otra situación. ¿Y cuál es esa situación? Pues que ahora a la muerte responde la cruz de Jesucristo, Jesucristo crucificado, levantado. De la misma manera que se levantó sobre un estandarte el símbolo de la serpiente, ahora es levantado, así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, levantado para el que todo el que cree en él tenga vida eterna. Bueno, entonces, así como los israelitas tenían que mirar la serpiente en el estandarte, ahora, dice Juan, todos nosotros tenemos que mirar al Hijo crucificado, levantado en la cruz. Bueno, entonces la cruz sigue levantada para ser mirada y obtener vida. Bueno, y aquí un texto precioso de Juan de la Cruz, cuando él está mirando la cruz de Jesús y ve el pecho abierto, dice, el pecho del amor muy lastimado. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que el pecho abierto de Jesús crucificado nos muestra el amor. El crucificado es el símbolo de la salvación, el símbolo de la fuente de vida. Y así como ante un muerto, y menos si este muerto era un excluido, un malhechor, todos volvían la mirada para no mirarle, a este hay que mirarle, hay que mirarle, hay que mirar al Salvador, porque no hay otro camino para la vida. Porque todo esto, dice el texto, está orientado a la vida eterna. Bueno, por tanto, no me detengo más en esto, ¿verdad? Pero sí deciros que igual que la serpiente fue elevada para que quien mirara se curara, ahora la curación y la salvación está en Cristo levantado, crucificado, con el pecho de amor muy lastimado. Y por eso nosotros somos los que miramos la cruz de Jesús para obtener la vida eterna. Bueno, y dicho esto, pasamos a un texto impresionante, ¿verdad? Que es esencial, no solo en el Evangelio de Juan, sino esencial en nuestra vida cristiana, en cómo concebimos nuestra vida de seguidores de Jesús. Decimos el texto, dice, porque tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito, para que todo el que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Bueno, texto impresionante, objeto de nuestra contemplación y sobre todo un texto que explica por qué nosotros hemos decidido seguir a Jesús. Esto lo explica. Bueno, entonces, primero os invito a que nos fijemos en los términos porque, ¿recordáis? Porque tanto, en el por qué, que nos fijemos, y en el para qué, para que todo el que cree en él, por qué y para qué. Bueno, el por qué expresa los motivos de Dios. ¿Y cuáles son los motivos de Dios? Que tanto amó al mundo. ¿Y cuál es el sentido nuevo que se abre para nosotros? Para que tengamos vida abundante. Bueno, estamos por tanto ante el amor entregado. Estamos ante la encarnación llevada hasta las últimas consecuencias. Estamos, si queréis, ante la experiencia fundante del amor, la experiencia raíz de nuestro, el sentido de la vida, ¿verdad? Es el amor. Nuestra vida no tiene sentido de verdad si no hay amor. Por eso,
podemos decir que el amor aquí está por encima de todo, por encima de todo. Y podemos decir también que el amor es el que da valor a la vida. La vida tiene sentido si hay amor. Si no hay amor, esto que llamamos vida no es vida. Por tanto, lo que hace Dios es porque nos ama, de una manera que a nosotros nos resulta imposible de entender. Yo creo que nunca llegamos a entender este gran amor que Dios nos tiene. Tanto amó Dios al mundo, ¿verdad? Bueno, quiere salvarnos a base de amor, no a base de normas, que muchas veces podemos entender que Dios nos da normas, como si quisiera encaminarnos a base de normas. No, Dios quiere salvarnos a base de amor, a base de amor. Y curiosamente, nada le obliga a amar, nada le obliga a amar, y sin embargo, elige amar. Santa Teresa, en una poesía preciosa, dirá: sin tener que amar, amáis, porque no tiene por qué amarnos, y sin embargo elige amar. Y aunque no seamos fieles, que no lo somos, este Dios sigue amando. Este es su compromiso. Bueno, ¿y a dónde entrega este amor? ¿A dónde lo entrega? Pues lo entrega a este mundo que sabemos cómo es. Nosotros sabemos cómo es este mundo. A este mundo seducido por el mal de mil maneras. A este mundo concreto que nosotros vemos cada día. A este mundo entrega el amor. A un mundo seducido por el amor, por el mal. ¿Y para qué entrega el amor? Para abrazar a este mundo. Dios es el que abraza a la humanidad y abraza al mundo. Y por eso, gracias a tanto amor, la historia de la humanidad podemos decir que es una historia de salvación. Es verdad que hoy muchos, si acudes a los periódicos, no te van a hablar de esta historia de salvación, pero nosotros somos los que llevamos este tesoro, una historia de salvación. Bueno, y Juan, como hemos dicho, es el evangelista contemplativo y nos invita a mirar la cruz de una forma más profunda de como muchos la miraban. ¿Cómo miraban muchos la cruz? Pues lo miraban la cruz como un símbolo de la crueldad humana. Realmente el ser humano es tan cruel que a veces crucifica a los demás. ¿Y cómo miraban la cruz? Como un abandono de Dios. ¿Cómo es posible que Dios sea el Padre de Jesús y lo abandone en la cruz? Bueno, pues Juan contemplativo nos dice: no os quedéis en eso, entrad más adentro para mirar la cruz como un estallido de luz, como una presencia de amor ilimitada, y para descubrir que en Jesús crucificado está el Padre, porque tanto amó Dios al mundo. No se ha hecho ausente de su Hijo, como no se hace ausente de ninguna persona que sufre. Este Dios está ahí, como una presencia de amor ilimitado. De tal manera que podemos nosotros también decir, como tantos han orado y como también vosotros habéis orado, realmente vemos el amor en como un Dios, como el Padre quiere tanto a la humanidad que le entrega hasta lo que tiene de más suyo, que es su Hijo,
lo entrega a la humanidad, de tal manera que no se reserva nada para sí mismo, todo lo entrega. San Pablo, en una expresión atrevida, dirá que este padre no perdonó a su propio hijo, sino que lo entregó, porque nos ama tanto que entrega lo que tiene. Bueno, entonces, este texto puede valernos para orar en todo este tiempo que falta para la Pascua, ¿verdad? Y sobre todo, orarlo en los días de Semana Santa. Bueno, seguimos adelante. Dice, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. Bueno, de nuevo aparecen aquí las dos expresiones porque y para qué, que hemos comentado antes, ¿verdad? Porque expresa los motivos y el para qué expresa el sentido bueno que los motivos por los que Dios nos ama suscitan entre nosotros. Bueno, por tanto, Dios no envió a su Hijo para juzgar al mundo. Por tanto, Dios es amigo de la vida. Y aquí es importante que nos preguntemos, ¿qué imagen de Dios tengo yo? ¿Qué imagen de Dios tenemos nosotros? Muchas veces a mí me ha tocado escuchar, y seguramente que a vosotros también, y quizás alguna vez lo habéis pensado, cómo hay expresiones que dicen, Dios es el que manda castigos. Por ejemplo, esto de la pandemia, yo he oído que, algunas veces he oído, esto es un castigo de Dios que nos manda a este mundo. Por tanto, hay todavía una mentalidad que ve a Dios como el que castiga, como el que manda las enfermedades, como el que manda las desgracias. No hace mucho estaba yo visitando a una persona ya muy grave y en una enfermedad terminal y decía, ¿pero qué le he hecho yo a Dios para que me envíe esto? ¿Qué le he hecho yo? Bueno, entonces, esto es muy importante. ¿Qué imagen de Dios tenemos? Dios es un Dios que ama, y es un Dios que quiere la vida, y es un Dios que no viene a juzgar, sino que viene a salvar, a que el mundo se salve por él. Bueno, este es otro tema también que vale para muchos momentos de oración. Dice San Pablo en la carta a los romanos, dice, la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Bueno, por tanto, un Dios que ama, un Dios que quiere la vida, aunque a veces tenemos que reconocer que no entendamos los caminos que nos toca vivir. Bueno, pues esto con mucho respeto, porque hay gente que está pasándolo muy mal, está sufriendo, tiene una enfermedad grave, entonces con mucho respeto tenemos que entender, pero sí que tenemos que acompañarnos unos a otros para decirnos, este Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, es un Dios de amor. Bueno, y con esto terminamos la primera parte del texto del Evangelio, que es un poquito esta manifestación del amor de Dios. Ahora viene la segunda parte, también muy interesante, y dice así, el que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que el juicio, esto que llamamos el juicio, no está al final de la vida. El juicio comienza ahora. Bueno, San Juan de la Cruz, en vez de juicio, utiliza otra expresión que, bueno, nos puede gustar más. Él habla
de que nos examinarán en el amor. Entonces quiere decir que a la tarde de la vida te examinarán en el amor, o me examinarán en el amor. Y la tarde de la vida no es solo al final, sino la tarde de la vida es eso, en cada día me examinarán en el amor. Bueno, entonces, el juicio no está al final, o el examen de amor no está al final, sino que comienza ya ahora. ¿Y en qué consiste este examen de amor o este juicio? Bueno, pues consiste en aceptar o no este amor de Jesús crucificado. Si lo aceptas, pues encuentras la vida. Si no lo aceptas, te quedas sin esta vida. Podemos decir, por tanto, que el sentido de la vida plena está en nuestras manos, porque por parte de Dios no va a quedar, como dice Santa Teresa, por Él no queda. Él ha hecho todo lo que está en su mano para que seamos suyos. No le ha quedado nada por hacer, como dice Teresa. Por tanto, por parte de Dios no va a quedar para que vivamos la vida nueva. Él hace todo para que vivamos una historia de amor, para que vivamos el amor. Y si a veces optamos por vivir al margen del amor, Dios nunca nos destierra de su corazón y siempre abre caminos de retorno, siempre nos da posibilidades nuevas, como hemos visto con nuestra propia vida. Tantas veces le hemos fallado y Él ha abierto caminos de retorno. Bueno, entonces, el juicio o el examen de amor acontece ahora y depende de la respuesta que demos nosotros al don de Dios. Por eso, la comunión con la vida de Jesús, con la vida eterna, la obtenemos creyendo en Él. Creyendo significa abriendo el corazón al don que Dios nos da. Por eso, la opción, ¿cuál será? ¿Ir a la luz o encerrarnos en la tiniebla? Dios siempre cuenta con nosotros. Santa Teresa dirá también con mucha claridad: Dios se da del todo, pero no se da del todo si nosotros no le abrimos de par en par la puerta del corazón. Dice en concreto, no se da a sí mismo del todo si no nos damos del todo al todo. Bueno, pasamos adelante. Y en concreto ahora vemos, este es el juicio. Este es el juicio. ¿En qué consiste el juicio o el examen? Este es el juicio. Que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron la tiniebla a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra el mal detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. Bueno, entonces aquí aparece otro tema muy querido por el evangelista Juan, que es el tema de la luz. Aparece varias veces en el texto, luz, luz, luz. 4 veces, o 3 o 4 veces, aparece la palabra luz. Luz en medio de la noche. Y esta luz pone al descubierto, como decimos en un salmo, tu luz nos hace ver la luz. En la luz pone al descubierto lo que somos y lo que llevamos. Por eso ya es una gran cosa que pongamos nuestra vida a la luz del Evangelio, para ver un poquito cómo vivimos. Es lo que llamamos examen, ¿verdad? Examen de amor, poner la luz en medio de nuestra vida para examinarnos. Bueno, entonces este Evangelio nos está ayudando a plantear el tema de la vida con más profundidad. Dios nos ofrece un camino mejor y depende de nosotros, como decíamos, depende de nosotros que prefiramos la luz o prefiramos las tinieblas. Es muy fuerte decirlo así, ¿verdad? ¿Cómo voy a preferir yo las tinieblas? Pero bueno, yendo cada uno de nosotros a la vida concreta que vive,
podemos reconocer que muchas veces preferimos la tiniebla, elegimos la tiniebla en vez de elegir la luz. Siempre me ha llamado mucho la atención lo que dijo un judío famoso, escritor, llamado Kafka. Kafka escribió, muchos libros. La verdad que yo he leído uno y sobre todo leí uno que es El castillo de Kafka y me dejó angustiado porque así como las moradas, el castillo de Teresa, según vas entrando más adentro, te va ensanchando el corazón con la luz, pues resulta que según iba leyendo yo, lo mismo que os ha pasado si lo habéis leído, según iba leyendo yo, entrando en el castillo de Kafka, cada vez se me encogía más el alma, cada vez había más oscuridad. Bueno, entonces fijaos lo que dijo este hombre, dice: Jesucristo es un abismo de luz. Lo reconocía, pero decía, y hay que taparse los ojos para no caer en él. Tremendo, ¿verdad? Siempre me ha sorprendido esto. Jesucristo es un abismo de luz, pero hay que taparse los ojos para no caer, para no entrar en este abismo de luz. Bueno, por tanto, la fe, esto que llamamos la fe, que es acoger el don de amor de Dios, esto no es una opción más entre tantas, no es... Todos los días hacemos muchas opciones, pero esta es lo que llamamos una opción fundamental. Por tanto, como dice el Papa Francisco, que nos enseña un itinerario, el Papa Francisco dice, tenemos que reconocer la realidad, tenemos que interpretar la realidad y tenemos que elegir. Bueno, pues como actitud nuestra sería elegir la luz, elegir el amor, elegir la verdad. Bien, y dicho esto, pasamos al último texto de este Evangelio, que dice, en cambio, el que obra la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Bueno, ¿cómo es posible? Volvemos a lo del principio, ¿verdad? Acordaos, Nicodemo con Jesús a Nicodemo le habla de un nuevo nacimiento, de una nueva manera de vivir. ¿Cómo es posible? ¿Cómo se produce este nuevo nacimiento? Bueno, y entonces Juan nos dice, este nuevo nacimiento se produce sumergiéndonos en la vida de Dios. ¿Y qué es sumergirnos en la vida de Dios? Acercarnos a la cruz. Quien se acerca a la cruz, que es la locura de amor de Dios a la humanidad, percibe, entiende la luz y la verdad. Este andar en verdad delante de la misma verdad. Y quien se acerca a la cruz entiende la historia humana como un espacio de misericordia. Así la entiende. Y quien se acerca a la cruz percibe que este Dios nunca ha perdido la esperanza en la humanidad. Siempre, como aquel padre de la parábola del hijo pródigo, siempre sale, siempre está esperando. ¿Cuánto me esperó? Dice Santa Teresa. ¿Cuánto me esperó? ¿Cuánto me esperó? ¿Qué paciencia tuvo este Dios conmigo? Bueno, quien se acerca a la cruz elige amar. Y cualquier situación humana, cuando uno elige amar, cualquier situación humana se convierte en una oportunidad para revivir los mismos sentimientos de Jesús. Fijaos, cuando uno elige, cuando estamos en una situación difícil y elegimos amar, esa situación difícil se convierte en una oportunidad para vivir la vida de Jesús. Bueno,
Y toda esta vida nueva es según el proyecto amoroso de Dios, es según el obrar de Dios. Y esto es el bautismo. El bautismo es la vida nueva de Dios que se asoma en nuestras obras para gloria de Dios. De ahí que sea muy importante una expresión que decía Isabel de la Trinidad en una carta que le escribió a su priora. Le decía en la carta: déjate amar. Aquí está nuestro hermano Manuel, que tradujo estos textos de Isabel de la Trinidad, preciosos, y vibró con todo esto. Bueno, pues esta Isabel de la Trinidad le dice a esta: déjate amar, déjate amar. Y esta me parece que es la mejor consigna que podemos tener. Déjate amar para acoger el amor y dar visibilidad a las obras de Dios, dar visibilidad a Dios. Bueno, como decimos siempre, ¿verdad?, un breve comentario, breve repaso al Evangelio, por si alguna de las cosas os puede ayudar para orar y sobre todo para vivir este tiempo de preparación a la Pascua. Un tiempo que va creciendo, ¿verdad? Del desierto al monte, del monte al templo, del templo a la noche donde acontece la luz. Bueno, ¿qué respuesta podemos dar a la palabra? La primera: ¿cómo vivo a este Dios que es amor? ¿Cómo vivo? ¿Cómo vivo mi relación con este Dios amor? Hay una canción que decimos: hemos conocido el amor, hemos puesto en él nuestro ideal. Bueno, entonces, hemos conocido el amor y hemos puesto en él nuestro ideal. Y sabemos que al unirnos en el nombre del Señor, dando fuerza, Él está. Bueno, por tanto, ¿cómo vivo esta experiencia de Dios amor? Segundo, experimento aquello que decía Santa Teresa, de que amor saca amor, es decir, que cuando descubro que somos amor porque hemos sido injertados en la vida del amor, en el bautismo, este amor saca amor, produce amor en nuestra vida. Y tercera, ¿cómo entiendo eso que decimos en el Salmo? Tu luz me hace ver la luz. Realmente cuando dejamos que la palabra ilumine nuestra vida, realmente experimentamos que la ilumina, que la deja vestida de luz. Bueno, por tanto, estas serían algunas preguntas para responder de forma personal a la palabra, dejarnos interpelar por la palabra. Y en la lección, otro apartado muy importante es orar la palabra. Después de leer, meditar, preguntarnos qué oración nos brota decirle al Señor. Bueno, pues yo he puesto aquí esto, pero cada uno, cada una de vosotros y de vosotras puede tener su propia oración, pero a mí me parecía que una es pedir perdón, porque a veces, quizás muchas veces, hemos elegido las tinieblas en vez de escoger la luz. Bueno, cada uno y cada una sabrá cómo, ¿verdad? Pero a mí me brotaba esto. Segundo, mirar a Jesús crucificado. Mirar a Jesús crucificado y darle gracias por su amor. Repetir algo que decía San Pablo: me amó y se entregó por mí. O si queréis, me amaste y te entregaste por mí. O si queréis, me amas y te entregas por mí. Bueno, aquí podíamos tener presente el Cristo, si os parece bien, el Cristo que tenemos en nuestra iglesia del Carmen, ¿verdad? Ese Cristo tremendo, ¿verdad?, que muestra bien a las claras, como dice Teresa, lo que pasó por nosotros. Bueno,
Y podemos orar también, como hemos hablado tanto de fe, como apertura al don de Dios, podemos también orar cantando. Creo en Jesús, Él es mi amigo, es mi alegría, Él es mi amor. Creo en Jesús, Él es mi Salvador, Él es mi Salvador. Bueno, ¿y cómo podemos contar al mundo esto? Pues de muchas maneras, ¿verdad? Esto que ponemos aquí es solo un detalle. Bueno, y como tarea para la semana y para lo que queda de Cuaresma, pues hemos puesto primero unas palabras que escuchó Teresa de Jesús, de labios de Jesús, y que son muy significativas, ¿verdad? Ella escuchó esto en un momento de zozobra, de prueba, de dificultad. Escuchó de labios de Jesús esto: haz lo que es en ti y déjame tú hacer a mí y no te inquietes por nada. Por tanto, haz lo que puedas, déjale hacer a Dios en ti y no te inquietes por nada. Palabras luminosas, palabras fuertes, palabras esperanzadas. Y un relato que quizás habéis oído del reciente viaje del Papa Francisco a Irak, que ha dejado montones de imágenes y de palabras muy sugerentes. Bueno, pues en un momento determinado le han preguntado al Papa Francisco, ¿qué es lo que más le ha impactado? Bueno, y él ha dicho muchas cosas, pero lo que más me ha impactado ha sido una mujer que perdió a su hijo en los bombardeos y que se acercó para decir: perdón, yo los perdono. Y el Papa comenta: esta palabra perdón la hemos perdido. Sabemos condenar a lo grande, yo el primero, dice él. Tenemos que perdonar. Esto fue lo que más me impactó en Caracos, donde escucho estas palabras. Caracos, en Irak. Bueno, pues que lo que os ayude, nos ayude a vivir, pues bendito sea Dios, ¿verdad? Feliz semana y hasta el próximo día, si Dios quiere.